¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos dando inicio ya a un nuevo episodio de La Última Palabra, siendo ya las 22:05, completamente en vivo y en directo desde la estación de Canal 30 Televisión. En este tercer episodio estaremos conversando con una nueva autoridad también de gobierno. Es abogado de profesión, talquino, egresado de la Universidad de Talca, posee estudios en universidades extranjeras en relación con materia de migración, también derechos humanos, y hasta hace muy poco fue nombrado como nuevo Seremi de Desarrollo Social y Familia. Usted quizá ya lo conocerá, estuvo durante esta tarde en el programa de José Miguel Rebolledo, El 30 te ayuda. Nos acompaña esta noche Manuel Yáñez Espinosa. Seremi, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas gracias al Canal 30, que tiene una gran cobertura en el Maule Sur, así que estamos muy contentos de estar acá y a disposición de la comunidad de informar, de conversar, de dialogar, así que reitero, muy contentos de estar aquí. Seremi, antes de entrar en materia, dijimos talquino. Por ahí leí una entrevista, decía que era fanático del completo talquino. Sí, es que... ¿El completo a baño María o tostado? A baño María. A baño María. Sí, es casi como una religión. Ya. Como tostado no. ¿Alguna picada o...? Mira, yo voy a decir que siempre los carritos de la 5 Oriente y Ya. los carritos de la 6 Oriente. Clásico. Cualquiera de los dos es una buena opción. Bueno, entrando en materia ya, lo comentábamos antes de entrar al aire, entrevista de 2 bloques. El primero enfocado en conocer un poco más de su persona, la persona tras la autoridad de Seremi. Estudió Derecho en la Universidad de Talca. ¿Qué otra carrera tenía pensada antes de entrar a estudiar? También siempre me gustó mucho ciencias políticas, pero claro, cuesta mucho moverse a estudiar a otra ciudad. En ese entonces no estaba disponible la carrera de administración pública o de ciencias políticas en Talca. Entonces, claro, me tuve que orientar a Derecho y fue una carrera muy linda. Así que precisamente yo la práctica que hice en la Corporación de Asistencia Judicial la hice acá, en la comuna de San Javier. Mira. Así que, pero también me gustaba mucho ciencias políticas, pero no pude porque implicaba moverse de ciudad y eso es caro. Bueno, generalmente los estudiantes de acá de la región no entienden. Moverse a Santiago, a Concepción, implica costos en arriendo, en transporte, que no estaban al alcance de mi familia en ese entonces, pero muy contentamente estudié Derecho acá en la Universidad de Talca. ¿Qué herramientas considera que le pudo entregar la carrera para su formación? Yo creo que la principal herramienta que me aportó Derecho es la capacidad de diálogo. Es decir, Derecho es siempre el diálogo entre razones, entre ideas. Es decir, cuando hay intereses contrapuestos, el Derecho ofrece un camino para entenderse, para llegar a soluciones, ya sea en los tribunales, ya sea en la mediación. Y, en fin, en general es esa capacidad de encontrar posiciones que a veces se ven como contrapuestas o irreconciliables, pero siempre hay una forma de llegar a un camino que pueda resolver la situación o de forma creativa a veces encontrar soluciones. Derecho creo que me aportó significativamente en ese aspecto. Ahora, una vez egresado, ¿se dedicó a algún área específica del derecho? Porque sabemos que algunos abogados se van por el área familiar, otras ya lo que tiene que ver con mucho del trámite de herencias y todo eso. En lo específico, ¿cuál fue su horizonte? Pasó algo muy chistoso porque cuando estudié en la universidad, yo los primeros años estudié mucho el derecho constitucional y me encantó como área disciplinar, que es básicamente el derecho del Estado, las instituciones políticas o como a veces es el derecho de la política. Y muchos me decían, oye, eso no te va a dar pega, eso, el derecho civil y el derecho penal son los que dan trabajo el día de mañana. Y decía, no, a mí me gusta esto. Y fui ayudante casi 5 años de Derecho Constitucional y Derechos Humanos y Derecho Internacional Público en la Universidad de Talca, con distintos académicos. Y ese fue el área en que me desarrollé como disciplinarmente. Y da la circunstancia de que años después me he podido precisamente desarrollar en esa área, en Derecho Constitucional, y estamos viviendo un proceso constituyente que precisamente ha volcado muchos esfuerzos intelectuales del Derecho Constitucional. O sea, está en boga de toda la sociedad, así que
fue una bonita oportunidad y no me arrepiento de haberme dedicado al derecho constitucional y los derechos humanos. Bueno, en su época de estudiante, años 2010 a 2016, también fue presidente del Centro de Alumnos de la universidad. Así es. ¿Cómo fue esa experiencia? Hermosa. No, yo guardo los mejores recuerdos del periodo universitario en todos los sentidos, en amistad, en lo político, lo social. Y claro, el año 2014 me tocó ser presidente del Centro de Alumnos de Derecho de la Universidad de Talca. Y yo siempre digo que fui como un dirigente de carrera, porque empecé como secretario de finanzas en el Centro de Alumnos, después secretario general en el Centro de Alumnos y finalmente elegido por mis compañeros y compañeras, que quizás muchos nos estén viendo, presidente. Y nos tocó encabezar varios procesos, la reforma curricular en la carrera de Derecho de la Universidad de Talca, mejoras en el examen de grado, que siempre es muy comentado en las familias que tienen estudiantes de Derecho. Así que no, fue raya para la suma, una experiencia preciosa. ¿Hubo complicaciones? Sí, hubieron complicaciones. Nos tocó una movilización bastante intensa, que yo hasta incluso nos tomamos la facultad por algunas reivindicaciones de los estudiantes, pero todo siempre se resolvió bien. Logramos establecer caminos de diálogo con las autoridades académicas y al final siempre estos procesos cerraban con mejoras en las condiciones de los estudiantes y también yo creo que al fin del día de toda la facultad, y en eso espero que hayamos sido un aporte en la Facultad de Derecho. Pero también siempre estuve muy metido en la política universitaria, muy metido. O sea, todos los años que estuve en la universidad, desde el año 2010 que ingresé y el año 2017 que ya cerré todos mis procesos académicos, siempre estuve apoyando a las federaciones, opinando en la política estudiantil, así que no, fue una etapa preciosa. ¿Lo consideraban un buen líder sus compañeros? Espero que... Por algo lo votaron, ¿no? Exacto, y bueno, y generalmente lográbamos ser, primero fue, como te comentaba, secretario, después y finalmente presidente, entonces siempre eran procesos que se continuaban en el tiempo. Yo creo que quizás había un reconocimiento también al trabajo que hacíamos en esa materia. Hablemos ahora de los estudios de posgrado. Mencionábamos en universidades extranjeras, uno relacionado con derechos humanos en la Universidad de Valencia en España y otra relacionada con migración en la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo fueron enriqueciendo estas dos temáticas que están muy contingentes actualmente por el tema migración en la zona norte del país y también derechos humanos, ¿no? Que es algo que viene desde hace mucho tiempo, ya no podemos decir de la última década, sino hace mucho tiempo previo. Así es, los derechos humanos y el derecho constitucional son mis áreas de trabajo en el que desde que estaba en la universidad, y tengo estudios de derechos humanos en la Universidad de Valencia porque el año 2013 hice un intercambio académico en la Universidad de Valencia, España, y estuve ahí un semestre académico donde tuve el curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos con la académica Mireia Castillo Daudí, muy reconocida en España, y también tuve cursos de Ciencias Políticas, Política Comparada, tuve varias instituciones de la Unión Europea. Fue una experiencia súper bonita y muy provechosa. Y cuando regresé a Chile pude hacer varias publicaciones científicas en el ámbito de los derechos humanos, y ya cuando logré salir de la universidad y ya estaba trabajando, evidentemente se veía que los procesos migratorios estaban siendo un tema en escalada, especialmente en países como el nuestro, que no eran destinos migratorios. Por ejemplo, generalmente Argentina era el destino migratorio, pero Chile progresivamente se empezó a convertir en un destino migratorio y dije, a ver si estudiamos esto, y vimos una oferta programática, vi una oferta programática en la Universidad de Buenos Aires, que es una muy prestigiosa universidad, y estudié un diplomado que me permitió tener algunos conocimientos en el tema de migraciones y protección de la población refugiada. Yo también ¿por qué hice ese diplomado en la Universidad de Buenos Aires? Porque previamente, el año 2013, también había hecho un cursito, un tema de horas, parece que 50 horas acreditadas en protección de la población refugiada, también en España, y ahí lo hice lo impartía la Universidad de Valencia y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Refugio. Así que ahí he ido como tratando de perfeccionarme en estos temas, y que hoy día también me ha servido mucho porque precisamente
uno de los grandes desafíos que está teniendo este gobierno que asume son los temas migratorios. Hay una situación que nos convoca a tener una sensibilidad especial, a abocar las energías a cómo disponemos las distintas políticas públicas de cara a tener un buen desempeño y clave de derechos humanos para este tema. Ahora bien, hablamos de estos dos diplomas, pero también está en un proceso de magíster en la universidad. ¿En qué fase se encuentra ya? ¿La fase final, de tesis? Final. Tengo que redactar la tesis que se ha visto un poco postergada precisamente por la política, digamos, que nos ha impuesto desafíos muy grandes y que estar a la altura. Pero ya terminé mis cursos, solo me falta redactar la tesis, espero hacerlo este año para también graduarme como magíster en Derecho Público en la Universidad de Chile y mi tesis va a estar enfocada precisamente en algo que está muy vinculado al trabajo que hago como Seremi de Desarrollo Social y Familia, que es precisamente grupos vulnerables y derechos humanos, es decir, entender cómo desde el derecho se le da el tratamiento a los grupos vulnerables. Se reconoce como grupos vulnerables a las personas mayores, las niñeces, los migrantes, por ejemplo, en fin, cómo desde el derecho comprendemos y se regula la situación de cada uno de estos grupos humanos. Ahora, ¿considera que se le puede hacer complejo esta etapa, que es una de las más importantes, ¿no? De hecho, redactar la tesis, dice como un poco preocupado por la situación, y yo creo que pasa con todos los estudiantes, hasta de pregrado, el momento de la tesis es como bastante intimidante. Es un desafío muy duro, no te voy a mentir, estoy muy preocupado, pero poniéndole un poco más de esfuerzo también lo voy a lograr, así que estoy muy contento, preocupado, pero contento. Hablemos también de algunos trabajos o voluntariados que tuvo con la Fundación Panal, año 2016, liderazgo precisamente enfocado en jóvenes. Fue una experiencia súper linda. Me invitó una amiga de la universidad, me dijo, mira, se viene esta fundación y está haciendo esto. Y me dijo, y siempre me dijo como, tú estás en política, igual como hazte responsable en este tipo de cosas. Y le dije, ya, y vamos, y dije, vamos. Y fue primero en conocer a todos los voluntarios, a la gente de la fundación, fue muy linda, pero lo que más me motivó fue poder trabajar. Me acuerdo que con los niños, fue el Liceo Carlos Condel de Talca, y nos asignaron un grupo de 4 estudiantes, tímidos, a veces medio conflictivos igual, y empezamos a conversar, y las herramientas que nos dieron también desde la fundación, que fueron claves, fue un proceso maravilloso. Terminaron exponiendo, generalmente como nos presentaban a los chicos y a las chicas desde el liceo, eran que eran muy tímidos, que no participaban mucho, y terminaron siendo uno de los mejores grupos de la Fundación Panal. Yo no sé si me podrán ver, pero les guardo mucho cariño. A mí fue muy enriquecedor ese proceso y les doy las gracias de que me hayan permitido trabajar con ellos, la confianza que generaron conmigo. Nada, muy lindo. Y efectivamente el proceso lo que buscaba era generar herramientas de liderazgo en los estudiantes. Y cuando concluyó el proceso, claro, pasaron de ser estudiantes tímidos, no muy participativos en las clases, a tener capacidad de presentar en público, de más extrovertido finalmente. Exacto. Fue muy lindo. ¿Desde qué año usted está militando en Convergencia Social? Mira, Convergencia Social legalmente como partido político, y bueno, eso hace que sea como histórico la situación de nuestro presidente Gabriel Boric, porque el partido legalmente se constituye en el año 2019. Estamos hablando de unos 3 años atrás. Es decir, un partido con 3 años de existencia logra que llegue uno de sus militantes a la presidencia de la República. Pero Convergencia Social es la fusión de varias organizaciones políticas que venían trabajando en Chile. Con el Frente Amplio, ¿no? En el Frente Amplio. Estamos hablando del Movimiento Autonomista, Unión Nacional, creo que Nueva Democracia, Izquierda Libertaria, en fin, estas organizaciones dijeron, en verdad ya no podemos seguir trabajando por separado y necesitamos un partido político en el que expresar nuestras ideas y disputarlas en la sociedad de forma abierta. ¿Usted participaba en alguna de estas agrupaciones que dieron origen después de Convergencia? Así es, yo participé en el Movimiento Autonomista y previo al Movimiento Autonomista en Izquierda Autónoma, que a veces cuesta explicarlo porque es
pero son como evoluciones. Izquierda Autónoma era una organización, después evoluciona Movimiento Autonomista y Movimiento Autonomista finalmente evoluciona en nuestro actual partido, que es Convergencia Social. Ha sido un proceso de crecimiento político, es decir, venimos desde los movimientos sociales, en nuestros casos de las dirigencias estudiantiles, algunos otros compañeros y compañeras de las dirigencias sindicales, en fin, nos juntamos y dijimos, estas son nuestras ideas políticas y para poder generar esa disputa en las instituciones, que al fin del día son las que cambian la realidad de la gente, decidimos crear Convergencia Social. Y entonces, yo estoy en organizaciones como Izquierda Autónoma desde el año 2013. Desde ese entonces, desde 2013 hasta el día de hoy, me considero un militante de lo que hoy somos, Convergencia Social. ¿Y previo algún partido de los tradicionales, ninguno le llamó la atención? No, ha sido bonito recordar con los compañeros y compañeras, porque precisamente nuestra forma de organizarnos en política era una crítica a los partidos tradicionales, a los que habían actuado generalmente en política. Ya sea de la concertación de partidos por la democracia y bueno, una crítica mucho más aguda respecto a los partidos de la derecha que nos oponíamos radicalmente. Pero nuestro partido político, nuestra experiencia política, por así decirlo, nace como una contestación a la política tradicional, a la derecha, por cierto, pero también a partidos como la concertación por diversas razones. ¿Cuáles son los valores que tiene Convergencia Social? Los valores que tiene Convergencia Social, yo siempre digo, es como un credo. Somos un partido feminista, es decir, creemos que en la plena igualdad entre hombres y mujeres y entre todas las expresiones de género. Somos un partido libertario, creemos en la libertad de las personas y somos un partido también socialista, porque queremos la plena igualdad entre todas las personas y remover activamente las barreras que impiden esa libertad, por así decirlo. Para lograr la plena libertad de las personas tienen que haber condiciones materiales que permitan un buen vivir, un vivir digno. Y esos son como los principios inspiradores de Convergencia Social y bueno, que nos pueden actuar en política. Le voy a hacer la misma consulta que le he hecho a los dos invitados previos, tanto en el primero como en el segundo, porque también han estado vinculados a movimientos sociales. ¿Cuál es el rol que considera tienen los movimientos sociales actualmente en la democracia? Son claves, primero. Es decir, no hay democracia sin movimientos sociales, así como tampoco hay democracia sin partidos políticos. Y el rol, yo creo, más importante que tienen hoy día los movimientos sociales es en empujar que los cambios políticos y sociales sucedan. Es decir, a veces nos encontramos con un escenario adverso. Chile en este momento está en un proceso de crisis política, social, económica y sanitaria también. Y frente a eso a veces nos encontramos en que todo se hace más difícil. Y yo creo que el rol de los movimientos sociales en el Chile de este momento es seguir empujando porque los cambios sucedan. Es decir, a nosotros que hoy día nos toca un rol en la institucionalidad, en mi caso como Seremi de Desarrollo Social y Familias, que nos presionen, que día tras día dialoguen con nosotros y que nos empujen a hacer las cosas, a poner las prioridades sobre la mesa, que a veces es muy fácil, y lo ha dicho hasta el propio presidente, nuestro actual presidente de la República, es fácil perderse en esta dinámica de la oficina, de la burocracia, pero también los movimientos sociales cumplen este rol de decir como, epa, las prioridades están acá, no solo en el papeleo, sino en hacer realidad lo que queremos empujar como sociedad. Más igualdad, más dignidad, que también es lo que ha pedido la ciudadanía chilena. Seremi, bueno, trabajó como asesor legislativo del actual presidente Gabriel Boric durante el periodo que él estuvo como diputado. Ahí participó, por ejemplo, en lo que es la redacción de la acusación constitucional contra el ex, ministro del Interior Andrés Chadwick, también con lo que era el proyecto de ley de la reducción de la dieta parlamentaria. ¿Cómo llega a posicionarse como asesor legislativo del actual presidente? La vida y la política tiene a veces circunstancias que uno no entiende. Éramos compañeros con Gabriel del mismo movimiento político, el movimiento autonomista en ese entonces, pero claramente no nos conocíamos. O sea, yo lo conocía a él porque era una figura política nacional, pero yo era un humilde estudiante de Derecho de la Universidad de Talca. Y de repente un día, yo siempre me acuerdo, fue después de las elecciones primarias en las que gana Beatriz Sánchez y se convierte en la candidata presidencial del Frente Amplio el año 2017, recibo un llamado telefónico y me dice, hola, soy Gabriel Boric, y me dice como, oye, revisé tu currículum y podría ser asesor legislativo.
así como no entendiendo nada. Y luego ahí se inició un proceso de selección hasta que finalmente ingresé a su equipo parlamentario y fui su asesor desde fines del año 2017 hasta que entregó su cargo como diputado de la República y bueno, pasó a convertirse en presidente de la República. Fue un honor trabajar con Gabriel. Ahora bien, lo que fue el estallido social, ¿marchó en alguna de ellas? Sí. ¿En alguna de las marchas del estallido? Sí, debo decir que sí marché en Santiago, porque estaba precisamente moviéndome entre Santiago de Valparaíso. Santiago de Valparaíso, por el trabajo. Y esto lo he contado pocas veces. Cuando nos tocó, Gabriel nos encargó la tarea de que teníamos que hacernos cargo de la redacción de una acusación constitucional contra no sé si había renunciado ya el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Nos tocó recopilar todos los antecedentes de las situaciones que se estaban produciendo de violación a los derechos humanos. Y en verdad eran casos muy complejos, muy fuertes. Eso me produjo un intenso miedo respecto de las policías. Fue una situación personal que viví por mi trabajo. Entonces cuando salía a la calle y esos tiempos, no sé, en Santiago fue muy álgido. En Valparaíso igual, habían carabineros por todos lados y sentí mucho miedo y ahí ya como que me empecé a alejar un poco quizás de las marchas precisamente porque tuvo como a partir de mi trabajo, que me tocó revisar en detalle los antecedentes de las violaciones a los derechos humanos que se estaban produciendo, tuvo un poco de un temor. Ya con el tiempo he podido, como cuando vuelvo a ver carabineros en la calle, ya no les tengo miedo, pero en su momento fue bien complejo. Bueno, el estallido finalmente da como origen a este pacto por la paz entre los principales partidos políticos y da origen, ¿no?, a este plebiscito que actualmente está en la convención. Se eligieron constituyentes en lo personal y justamente que estaba muy interesado, ya lo mencionó, en lo que era derecho constitucional. ¿No le interesó una carrera política, digamos, enfocada a ser convencional? En su momento yo creo que hubiese sido súper lindo ser convencional constituyente, pero no sé, yo en ese momento estaba trabajando con Gabriel y sentía que en ese lugar estaba mi responsabilidad, ¿no? No quise dejar esa responsabilidad como asesor legislativo, así que, pero hubiese sido lindo también plantearse, pero no se me ocurrió genuinamente ser candidato. ¿El partido tampoco se lo planteó? En su momento lo plantearon, sí, ahí hubo una compañera muy querida, Eliana Adams, que es de San Javier precisamente, o sea, es oriunda de San Javier, pero su vida la ha hecho en Talca. Ella también postuló y evidentemente frente a una compañera que era tan buena candidata, yo estaba en mi lugar, sentía que era el lugar correcto y ahí me quedé. Y apoyé a la compañera Eliana Adams con mucha fuerza. En las últimas semanas hemos ya estado un poco más centrados en la convención, en los primeros artículos que irían a este borrador. ¿Cómo evalúa el funcionamiento de la convención? Es un proceso inédito en toda la historia republicana de Chile. Y yo diría que es un proceso inédito a nivel global. No me gusta ser soberbio a veces, pero me preocupa que a veces ciertas cosas se pueden entender, pero he estudiado los distintos procesos constituyentes y sinceramente desde esa experiencia puedo decirle a la ciudadanía que nos escucha, es un proceso hermosamente inédito. Y como todo proceso inédito puede tener sus complicaciones. Han pasado los meses y la verdad es que el resultado que se va generando en lo personal, también como ciudadano, uno nunca deja de ser ciudadano, me parece que va muy bien encaminado. Creo que está condensando principios, ideas e instituciones que pueden ser perfectamente muy representativas de toda la sociedad chilena. Yo creo que al fin del día siempre se ha escuchado en los medios de comunicación últimamente, por ejemplo, autoridades de lo que fue la concertación de Partidos por la Democracia decir que la Constitución tiene que ser la casa de todos. Y ahí me permito tomar un poco de distancia. Los estudiosos del constitucionalismo, por ejemplo, europeo, dicen no necesariamente tiene que ser la casa de todos, tiene que ser el espacio que evite que nos peleemos, es decir, que evite los conflictos. Tiene que ser un espacio ordenador. Y para que eso pase,
tiene que generar condiciones de diálogo. Es decir, no necesariamente tiene que asegurarle a cada persona un espacio físico de la casa. Tiene que asegurar que cuando estemos en la casa dialoguemos bien. Yo creo que en ese sentido el proceso constituyente, esta es mi opinión muy personal, va muy bien encaminado. Y bueno, todavía nos queda ver el resultado final porque todavía faltan varias partes. Pero ya tiene una fecha, 4 de septiembre sería el plebiscito de salida, que a todo esto es obligatorio y que CERVEL ya está llamando de hecho a modificar el domicilio electoral. Seremi, vamos a hacer una breve pausa. A continuación vamos a seguir conversando con el Seremi de Desarrollo Social, ya, eso sí, centrado en lo que es el cargo de nueva autoridad regional. Seguimos conversando a la vuelta de esta pausa con Manuel Yáñez Espinosa. Ya volvemos. Muchas gracias.